Mi existencia, dijo Manuel, me ha permitido sentir desde muy pequeño el dolor, la humillación y la pobreza. Me ha contado Manuel todas las despantosidades que le ha tocado vivir en su sufrido pueblo. Me ha dicho Manuel de todas las plegarias, de todos los rezos que ha oído de los que campesinos somos. Me ha dicho Manuel que su vida es como si hubiese vivido en el mismísimo infierno. A veces me pregunto igual que Manuel, ¿por qué la gente es tan mala y tan hondina en tan poquito tiempo que ya nadie trabaja ni nadie piensa en nada bueno, sino solo en matar y ser jaltosos y en robarle al vecino su alimento? Lo que han visto mis ojos, tal vez ningunos ojos vieron, emprender candela a todas las cosechas, quemar los animales, quemar los ranchos de los pobres campesinos, para que se desplacen a las ciudades las familias enteras y se vuelvan desplazados y merados limosneros. ¿Cómo mata a la gente? Por bobadas, por batir el guarapito para beberlo, para que rinda el trabajo, porque tiene azul la camisa o rojo el pañuelo, matan por visitar enfermos amigos, matan por hablar mal del patrón o luchar por nuestro suelo. De noche, ni aun se puede dormir. Los rochelientos se enzampan en las casas en las noches en todito a matar, a exigirnos con los cuchillos puestos que entreguemos nuestras hijas pa'l mal y a quitarnos todito nuestro dinero. Este chirajo de vida nada vale. Ni aun se puede dormir. Al pobre de don Jacundo se lo llevaron arrastrando del pelo, lo colgaron con lazos a una viga, le pusieron revólver en el pecho y después por no gritar lo ajusilaron como se mata un perro. A doña Custodia, por no entregar sus tierras, sí, vea usted, por no entregar sus tierras, le han quitado a su muchachito que apenas caminaba un jondeos agarrado de sus dos piernitas, y allá en la piedra de moler maicito le estamparon los sesos. A don Damián, líder social del pueblo, le robaron su hija, le rociaron petróleo y después los miserables asesinos cómo se reían de mirarla ardiendo. Me dice Manuel, todas las cosas que le han contado de la masacre de los bananeros, de los asesinatos que hubiesen de los obreros cafeteros, de la muerte de Uriel, de la muerte de Gaitán, de la muerte de Pedro. Me dice Manuel, la cantidad de niños degollados, hombres y mujeres que han matado en nombre del progreso, porque explotan los recursos de nuestro suelo y aniquilan los brazos de los obreros. Al pueblo, ¿a qué bajamos? Nos estrujan la cara, nos quitan el dinero dizque para el pago de impuestos. Y después echan plomo para huyir, para que todos dejemos nuestro mercado, nuestras yuquitas, nuestras papas tiradas en el suelo. Lo que indigna, de verdad cristiana, es ver de paseanderos a tantos ojendosos sin conciencia, con sus vestidos nuevos, sus mujeres recordientas, pintorreteadas, muy enfiestados en sus casas grandes, gordotes y contentos, mientras honrados campesinos estamos con muchos sufrimientos. Ahora, tan solo comiendo las semillas que das en los rastrojos de los quemados barbechos, sin rancho, sin calor, sin animales, sin siquiera gozar de la alegría de que todos los campos cultivamos víamos, pues ni a pájaros hay, porque sus nidos no los fabrican en los palos secos. La poca gente que ya hay ni canciona por la espantada y el miedo. Nosotros jodidos, nuestros hijos, toitos, chanchurrientos, toitos con hambre y menestío,
toitos flacuchentos. Ahora, con mis años, no me considero viejo. Solo ahora con mis convicciones, sin plegarias, sin rezos, decididos a luchar por mi sufrido pueblo.